Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En este video estaremos viendo cómo buscar tablas y vistas de nuestras bases de datos desde Query y también cómo armar un query directamente en estas consultas. Bien, para ello voy a hacer uso de una base de datos que tengo que es de pruebas. Y la sentencia que debemos utilizar para poder buscar las tablas o vistas de nuestra base de datos es select, voy a hacer un select asterisco from information esquema punto table, ¿ok? Y ya con esta vista, digamos, dinámica de SQL Server, que nos provee el propio motor de base de datos, nosotros podemos obtener la información de las tablas y vistas que componen nuestra base de datos. Lo ejecutamos. Bien, vemos que aquí nos está mostrando las tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos y también las vistas. Bien, ¿cómo identificamos esto? Bueno, aquí tenemos la base de datos que estamos utilizando, que la definimos al principio, el esquema de base de datos, que es el esquema por defecto DBO. Aquí tenemos propiamente en este campo Table Name, lo que son los nombres de nuestras tablas y vistas, y en esta última columna nos muestra el tipo de tabla. Cuando es base table es la tabla y aquí bueno nos muestra que es una view, una vista. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, filtrar. Voy a presionar control R para quitar la grid de resultados. Bien, entonces nosotros podemos filtrarlo como haciendo cualquier consulta donde el campo table type, por ejemplo, sea igual a view. Si queremos solamente ver o buscar las vistas de nuestra base de datos, lo ejecutamos y vemos que efectivamente solo me devuelve una vista que yo tengo en esta base de datos, que es una base de datos de pruebas. Bien, de igual forma para tablas, entonces sería base table. Bien, entonces lo ejecuto y aquí vemos todas las tablas que tenemos en esta base de datos. Bien, ahora lo que quería mostrar era que, por ejemplo, aparte de hacerlo de esta forma, muchas veces, como tenemos tantas tablas y vistas en nuestra base de datos, necesitamos generalmente no solamente el nombre, sino obtener alguna consulta de estas tablas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que vamos a armar un query desde este propio select. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un select, sería select, vamos a poner aquí asterisco from, voy a colocar, por ejemplo, el nombre de la tabla. En este caso, para el nombre de la tabla, yo lo que voy a hacer es concatenar este primer literal que tengo, select asterisco from, esta primera cadena, con el nombre de la tabla, table name, que es esta columna que tenemos acá. Entonces tengo select asterisco from, el nombre de mi tabla, y ya con esto yo estoy armando un query de todas las tablas que yo tengo en mi sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo primero con la vista para ver solo un ejemplo. Con la vista, si yo lo ejecuto, entonces vemos que tengo la salida, que ya es el propio query listo para ejecutarse. Bien, entonces tengo ya select asterisco from view cars. Es algo que yo puedo perfectamente ejecutar. Entonces vamos a hacer un ejemplo, lo ejecuto y ya tengo la información de este query que armé desde esta otra consulta.
Y también puedo hacerlo, por ejemplo, con todas las tablas. Si lo ejecuto, entonces ya tengo el select asterisco from de todas las tablas. Presiono control R para quitar la grid de resultados y vemos que aquí ya tenemos el select de todas las tablas de mi sistema. Entonces yo puedo hacer aquí, puedo trabajarlo de muchas maneras, puedo filtrarlo por algún campo, puedo ordenarlo por algún campo, puedo hacerle, o sea, puedo seguir concatenando para armar este select como yo lo necesite. Puedo hacerle, por ejemplo, un select top para obtener el primer registro de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, con esto finalizamos el video del día de hoy. Espero que les sirva, que les aporte en su trabajo diario con SQL Server y las tecnologías Microsoft. Y muchas gracias.